todos. En primer lugar, feliz año nuevo 2023, que este año que entra sea muy bonito, muy positivo para vosotros, que os traiga muchas cosas buenas y sobre todo que entre todos construyamos un mundo mejor. Siempre hay que pensar lo mejor. Bueno, estoy aquí, he venido expresamente al Real Jardín Botánico de Madrid para ver insectos urbanos. Y es que los insectos también se encuentran en las ciudades, y en sitios verdes como es el Real Jardín Botánico es muy interesante ver qué tipo de insectos, qué especies hay por aquí. Entonces, bueno, pues he pensado que es el mejor lugar y el mejor motivo para hacer un vídeo explicando por qué hay que estudiar también los insectos de las ciudades. No solo hay plagas en las ciudades, no solo hay insectos molestos en las ciudades, sino que también a veces hay insectos y otro tipo de artrópodos, por ejemplo arañas, que tienen mucho interés. ¿Por qué no se les da importancia? Pues justo por eso, están en las ciudades. Y esto pasa con muchas especies de animales pequeñitos, normalmente invertebrados, que no se les da importancia y no se les estudia correctamente. Esto me da pie a explicar qué es lo que es una cosa que los científicos llamamos déficit walaceano. El déficit walaceano, propuesto por Lomolino en 2004, es un déficit que explica por qué faltan datos de distribución de las especies. Y esto es básicamente que no tenemos mapas de distribución actualizados para las especies o con la resolución suficiente para saber dónde están y dónde no. Los mapas de distribución son una herramienta súper importante en ecología, por ejemplo, para saber dónde una especie está, dónde no, si ocupan mucho, ocupan poco, si son prioritarias para protegerla, si hace falta priorizar una zona a proteger a esa especie u otra, en fin, es muy importante, como digo. Pero si no tenemos esos datos, pues no podemos generar esos mapas de distribución. Entonces, el déficit walaceano es la falta de información existente sobre las especies acerca de su distribución. Parece ser que en animales más pequeñitos, de todas maneras es lógico imaginarlo, que en animales más pequeñitos, más difíciles de detectar o más difíciles de identificar, etcétera, 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 pues el déficit es más grande, es más fácil muestrear un gamo que muestrear a un coleóptero que mide 2 milímetros, ¿no? Entonces, especies que por ejemplo viven en las ciudades o que son sinantrópicas, que antiguamente vivían en el medio natural y se han desplazado a las ciudades a vivir, pues en las ciudades mismas hay mucha información que no tenemos, con lo cual no está mal de vez en cuando que nos demos una vuelta por las ciudades y que nos fijemos en esos insectos que hay, en esos artrópodos que hay, porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Entonces, ¿por qué se llama límite walaceano? Pues por Alfred Russel Wallace, que es el padre de la geografía moderna. Podéis buscarlo, tiene una biografía muy interesante, era colega de Darwin, llegaron casi a las mismas conclusiones casi al mismo tiempo, pero Darwin se adelantó y Wallace pues casi termina en cuanto a lo del origen de las especies, de la evolución, tal y cual, llega casi a las mismas conclusiones, pero desde un punto de vista de la distribución, y es muy interesante. ¿Qué más contar? Pues que existen otros déficits. Otro día hablamos de otros déficits, el déficit lineano, el déficit, en fin, hutchinsoniano, hay un montón, a cada cual tiene un nombre más rocambolesco. Pero la verdad es que sí nos damos cuenta que en general desconocemos muchísimo acerca de los artrópodos, o de los animales pequeñitos, de los animales invertebrados. Tenemos muy muestreados a los vertebrados, pero nos falta mucha información sobre la ecología, sobre el comportamiento, sobre la distribución, sobre el número de especies incluso. Ahora mismo estamos describiendo en torno a unas 1000 especies de araña por año en los últimos 5 o 10 años, y ya hemos pasado las 50.500. Se estima que todavía hay, bueno, pues casi el mismo número por describir, porque se piensa que hay aproximadamente, si no me equivoco, más de 100.000 especies de araña. Imaginaos todo el trabajo que queda por hacer. Si no conocemos eso, pues no podemos saber cuánta riqueza tiene el ambiente, qué es lo que hacen las cosas, cómo funciona el ecosistema, no podemos vivir tan bien como podríamos y tampoco podemos proteger si hace falta alguna especie o saber qué impactos tiene. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, y si os ha gustado, pues nada, nos vemos en el próximo, en el que hablaremos de otro límite, que será el límite lineano. Un saludo, nos vemos y hasta la próxima.